Listo. Ujú. Ah, perfecto. Luisa, ya comenzaste grabación, ¿cierto? Sí, Perfecto. Listo. quieren que Muy bien. comparta ya pantalla. Sí, está bien. Tranquila. Listo, perfecto. Hola Marcela. Hola, no, tengo una sola pantalla, entonces veo o la presentación o no, Cristina, ya Será la vi, Cristina. ahora sí. ¿Cómo les va? Perfecto. Entonces te propongo, si tú eres Marcela, son las 4:03, comenzamos en par de minutos, 4:05, para que se termine de conectar, ¿te Sí, parece? perfecto, Listo, muy bien. perfecto. Pues sí, comenzamos a las 4:05 en punto. Bienvenidos. Listo, muy bien. 4:05 para que comencemos. Muy bien, bienvenidos, muy buenas tardes. Encuentro mensual del Grupo de Economía Laboral. Nos alegra mucho, Marcela, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Nos acompaña hoy Marcela Eslava, profesora titular de la Facultad de Economía en la Universidad de los Andes, también actualmente presidente de la SEA. Marcela, gracias por el apoyo, gracias por traer además aceptar la solicitud de esta presentación en particular. Nos llamaba mucho la atención ver este trabajo. Entonces, bienvenida. La idea para los asistentes, la idea es que Marcela tenga un espacio de 40 minutos. Marcela, tú dices que puede ser incluso menos. Adelante, la idea es que tengas un buen tiempo para hacer la intervención. Y propongo entonces que hacia el final todos los participantes, pues, adelante, hagan las preguntas y comentarios que tengan. Esa es la idea, Muy ese es el buenísimo. plan. Entonces, este es o Súper, sea, yo creo que un trabajo ideal como para pelotear un poquito ideas entre todos. Yo les perfecto. agradezco mucho la invitación. Siempre me da mucho pesar. Este no es tan mensual porque lo de Cristina fue hace menos de 10 días. Entonces, estamos muy activos. Yo me muero de pesar que muchas veces no puedo estar. En particular, cuando presentó Cristina no pude estar, que son temas muy relacionados, pero Cristina, ya me mandaron el link y voy a ser juiciosa y lo voy a ver, aunque usted y yo hemos conversado bastante el tema. Ustedes están viendo ahí la presentación y ven pasar. Entonces ahí estamos viendo, sí, pasó a la segunda, está de nuevo en la primera, sí, Listo, ahí está. perfecto. Adelante, Ok, Marcela, te listo, muy escuchamos. bien. En todo caso, bien puedan, si hay preguntas, pues como de clarificación y eso, con mucho gusto vayamos saliendo de ellas. Y en todo caso, Juan Camilo, si me extiendo más de lo que toca, me cuentan. Bueno, entonces les cuento un poquito del trabajo. Esto es una recopilación, digamos, de hechos. Yo, como algunos saben, he trabajado sobre todo en los temas de firmas, de dinámica de firmas, de la de distribución de tamaños de firmas, de la productividad y demás.
y cada vez más con la preocupación muy compartida con lo que viene haciendo Cristina, de que por lo menos en la literatura, dado que esta es una literatura que explotó con la disponibilidad de microdata, y digamos, esa es como su tal, microdata de firmas, pues creció y se desarrolló alrededor de esa disponibilidad de microdata de firmas y hemos aprendido un montón sobre lo que implican o digamos la relación muy estrecha entre las diferencias de desarrollo y tanto la conformación del aparato productivo como la dinámica del aparato productivo, pero lo hemos hecho a partir justamente de esas bases de datos de firmas que son bastante limitadas, en particular justamente en los países en desarrollo cuyas características estamos tratando de explicar, porque pues muchos de los negocios que originan los ingresos de las personas en estas economías es difícil caracterizarlos como firmas, y muy difícil que los capturen las bases de datos de firmas. El esfuerzo que Cristina ha venido haciendo pues es importantísimo porque se extiende justamente a negocios y micronegocios. Y es como esa misma motivación la que tenemos acá. Entonces, este es un paper muy descriptivo, en el que nuestra aspiración es tratar de ampliar la visión, pues en la que muchos han trabajado sobre lo que se llama en la literatura la distribución de tamaños de firmas, que a mí me gusta más pensar como la distribución de tamaños de los negocios, y en particular de los negocios en donde pues se generan los ingresos de los trabajadores. Esto es un poco, y cuando digo trabajadores, quiero decir todas las personas ocupadas en la economía, es decir, incluyendo los empresarios. Em, Eso, es decir, en este paper estamos mirando los negocios, pero con la preocupación de los ingresos de las personas. Esto, pues, la idea es pensarlo justamente contra esos factores que muchas veces que han estado, digamos, más presentes en la literatura. Y la idea es caracterizar esa distribución y cómo se correlaciona con la distribución de ingresos de las personas. El contexto en el que este trabajo empezó a surgir fue el de la literatura muy creciente, de la preocupación por la creciente desigualdad en Estados Unidos, en Gran Bretaña, en algunos países europeos, sobre todo los y otros angloparlantes, eh, em, eh, con una literatura que ha venido muy pegada de cómo se correlaciona ese crecimiento en la desigualdad con una peor distribución funcional del ingreso, con un ingreso que va mucho más a quienes rentan capital que quienes, y muy atado pues al crecimiento muy sobre todo en los sectores IT, y esa es como la historia predominante sobre cómo viene evolucionando la desigualdad muy atada a la distribución de tamaños de firmas. Entonces, cuando empezamos a trabajar en esto, esa era la preocupación, era como pensar, bueno, este es el tema en Europa, en Estados Unidos, jalona el foco de la regulación sobre las empresas, jalona el foco de la regulación laboral y el cumplimiento de la regulación laboral en esos países. ¿Cómo se ve eso pasado a América? Y empezamos por ahí, de pronto dijimos, pucha, pero este mensaje se le olvida eh, una parte gigantesca de la economía. Entonces, esa es básicamente la motivación y eso es lo que hacemos en el paper. Como les digo, es muy serio, no hay aquí ninguna pretensión que estamos dando casualidad, no estamos sobre o al revés, o alguna otra cosa sobre qué causa, estamos simplemente caracterizando esas correlaciones porque creemos que son muy importantes y que no, aunque uno como que tiene estas nociones y muchos de los documentos, por ejemplo, de las multilaterales las tienen, en la literatura no es tan claro esta visión, digamos, panorámica del aparato productivo latinoamericano y de cómo se relaciona con los ingresos de las personas. El reto, pues, es justamente el de los datos. Todo esto lo hemos pensado siempre desde los datos de las empresas, y estos son limitados para cubrir la parte del aparato productivo que es muy masiva en términos de las personas que están involucradas en él, aunque no sea masiva en términos de la fracción del ingreso que se genera, pero sí la fracción de las personas para quienes se genera ese ingreso. Los datos de empresa que más se usan en América Latina
son los datos de las encuestas sectoriales, en particular las encuestas manufactureras. Con base en ellas es que se ha producido mucho del conocimiento de la región, incluso, por ejemplo, cuando en Brasil usan el RAIS, que cubre todos los trabajadores formales, pero cuando lo unen con los datos más detallados de las empresas, sobre todo de las empresas manufactureras donde hay más riqueza. Entonces estamos bastante limitados tanto en cubrimiento sectorial como sobre todo en el tipo de unidades productivas que se cubren. La base de datos más comprensiva que hay en América Latina como base de datos oficial es el Censo Económico Mexicano, que cubre cualquier unidad productiva que tenga una locación, así no sea una locación fija. Pero aún en ese censo, si uno cuenta cuántos trabajadores están en el censo, son apenas el 50% de los ocupados en México. El otro 50% está en una combinación de gobierno que no es cubierto por el censo y de negocios que no aparecen porque no se ven. Si usted produce arepas en la casa y los vende en la calle, ese negocio no lo ve el censo económico. El sesgo es en particular justamente contra negocios como el que acabo de describir, los más pequeños, los de a veces menor productividad, que en la información que yo he visto, digamos, creo que a todas luces son los que generan desde el punto de vista contable más, cuentan más parte de la brecha de productividad de la región. Y eso incluye, por supuesto, pues los cuentapropistas y sobre todo los cuentapropistas que no son el abogado y el arquitecto, sino el que vende arepas o aguacates. Y eso pues es particularmente problemático en las regiones menos desarrolladas del mundo y lo es bastante en América Latina. Entonces lo que hacemos es irnos a otros datos. Nos vamos a los datos de las encuestas de hogares, de donde, por ejemplo, salen los módulos de micronegocios que cubre Cristina para Colombia, pero las encuestas de hogares tienen la ventaja de que podemos tener un cubrimiento amplio de la región latinoamericana, dependiendo de qué datos necesitemos, 11 países, 13 países, pero nos da una visión mucho más amplia. Y nos permite comparar con otras regiones del mundo, porque en prácticamente todas las regiones del mundo hay o encuestas de hogares o encuestas de la fuerza laboral que cubren datos similares. Y para pensar en empresas desde esas encuestas, la pregunta fundamental a la que nos vamos es, pues por un lado, si la persona está ocupada, solamente estamos concentrados en los ocupados, y por otro lado, en qué tipo de negocio trabaja la persona y en particular qué tamaño tiene ese negocio, si trabaja por su cuenta propia o si trabaja o es dueño de otro negocio con empleados o trabaja como empleado dentro de uno de esos negocios, cuál es el tamaño del negocio en el que trabaja. Eso, por supuesto, pues es muy limitado comparado con el trabajo que hacemos entendiendo firmas desde la data de firmas. Para empezar, pues aquí estamos pensando en los trabajadores, entonces es como la distribución ponderada por empleo de los tamaños de firmas, o si uno lo quiere poner de forma distinta, la distribución de empleo por tamaño de firmas. No hay más información sobre esos negocios. Lo único adicional que tenemos en general para todos los países es el sector. Y cuando decimos tamaño de firmas, estamos hablando de unas categorías muy, muy gruesas. En esencia, podemos caracterizar el cuentapropismo, microempresas de hasta 10 empleados y cortes adicionales que dependiendo de la región pueden ser de 10 a 50 trabajadores, de 50 a 100, 100 o más, o a veces incluso categorías aún más amplias. Para pensar en ingresos, además, pues esto tiene la dificultad de que en general las personas de más altos ingresos no nos van a aparecer. Digamos, eso es parte del trabajo que hace el World Inequality Database, como tratar de completar la parte alta de la distribución y llevar el ingreso que se suma en las encuestas de hogares a las cuentas nacionales. De eso hablaré un poquito más adelante. Y en esencia, pues hay dos mensajes que salen de aquí. Tal vez para algunos no son particularmente sorprendentes cuando uno trabaja desde acá, cuando uno ve lo que Cristina presentó la vez pasada, pero que yo siento muy ausentes de buena parte de la literatura, con contadas excepciones,
y siento que todavía en la discusión desde la literatura para pensar en la política pública no hay una priorización suficientemente clara de cuáles son los hechos más descollantes y por tanto las causas, las políticas, las instituciones, las dotaciones que tienen más peso o que, a los que deberíamos ponerle más cuidado porque son o bien los más probables o bien los más causantes de esa conformación del aparato productivo. Y esos hechos son, uno, que la característica más descollante de la distribución de tamaños de empresas es sesgo. Es una concentración enorme en una cola izquierda, muy, muy izquierda, es decir, mucho peso de negocios de una sola persona produciendo ingresos sola, y que eso no es simplemente una distribución de tamaños de empresas corrida hacia la izquierda, sino con una distribución de las masas distintas. Esa masa extrema en la izquierda, una masa en la derecha, como suele ser en todos los países, pero mucho más chiquita, pero sobre todo ambas cosas a costa de lo que yo llamo una mitad ausente, que ha sido un tema recurrente en la literatura, muy controvertido, pero el que yo creo que mirando estos datos, desde el punto de vista de la generación de empleo, no hay duda de que América Latina en general ha sido sobre todo incapaz de desarrollar un segmento más poderoso de pequeñas y medianas empresas. Y cuando digo pequeñas y medianas, micro, la definición que tengo en mi cabeza es como la de alguna ley que hubo una vez en Colombia, donde el tamaño de las empresas era por empleados, hasta 10 empleados, microempresas, de 10 a 50 pequeñas, de 50 en adelante medianas y solo por encima de 200 grandes, dependiendo de la ley específica que uno mire. Esa clasificación además se parece mucho a la de la Organización Internacional del Trabajo. Entonces, ese es hecho número uno, mucho peso de la izquierda y una mitad ausente. Y el hecho número dos es que si uno va a pensar en desigualdad de ingresos, es imposible despegarse de desigualdad de ingresos antes de impuestos. Es imposible despegarse de esa distribución de ingresos porque están muy relacionadas de una manera que yo primero pensaba que era natural, en esencia porque yo vengo de la literatura de productividad, las empresas más productivas son más grandes, también las empresas más productivas pagan más salarios, entonces yo pensaba que pues lo natural es que haya una correlación, pero aunque eso es cierto, que hay esa correlación en general en todos los países, es una correlación, sobre todo en la distribución, déjenme llamarla suave, digamos, con números, con conteos de tamaños de empleados y niveles continuos de ingresos. Pero aquí lo que tenemos son unas categorías muy amplias de tamaños de empresas, en las cuales esa correlación en muchos países, se los mostraré, se difumina, pero en América Latina es supremamente marcada. Y en particular en la cola izquierda de la distribución, prácticamente todas las personas que en la región viven en extrema pobreza son cuentapropistas o trabajan en microempresas, con mucho peso del cuentapropismo y algo de peso de la microempresarialidad. Pues bueno, eso es lo que hacemos en este paper, así de simple, pero también diría yo así de ambicioso en el sentido de tratar de proveer una caracterización gruesa y decir simplemente estos son hechos que a uno no se le deberían olvidar nunca en las discusiones que tenemos. Em, entonces, bueno, paso simplemente a ilustrar esos dos hechos con los datos como los hemos venido recopilando. De nuevo, el esfuerzo es por tener las encuestas de hogares de distintos países, tanto de América Latina como de comparadores, y tratamos de ser ambiciosos en tener muchos comparadores. Digamos, esto tal vez lo resume, les mostraré más detalles y digamos cortes más finos, pero en esencia, aquí lo que ustedes tienen son tres categorías. El cuentapropismo, no como lo entienden en Estados Unidos, es decir, no el emprendedor que va a crear una empresa y entonces es cuenta propia, pero genera empleo, sino el cuentapropismo sin generación de empleo. Em, los trabajadores, de nuevo incluyendo empresarios en empresas de hasta 10 trabajadores, las microempresas, y aquellos de 11 o más trabajadores. Fíjense que aquí no estoy hablando de la gran empresa contra el resto, estoy hablando de un corte muy hacia el lado izquierdo. Y si uno empieza por los países de alto ingreso, aquí Estados Unidos, los países de la Unión Europea que están por encima de la media, de la mediana de ingreso, los de la Unión Europea que están por debajo de la mediana de ingreso, países asiáticos de alto ingreso,
En todos ellos, las pymes y grandes empresas, desde 10 trabajadores hasta más, pesan el 70% del empleo y en países como, cerca del 70% del empleo y en países como Estados Unidos, Japón, pesan el 80% del empleo casi, y aún en los de menores ingresos tienen un peso muy significativo. La proporción es exactamente a la inversa en América Latina, el 70% del empleo, alrededor del 70% del empleo se concentra en el cuentapropismo y la microempresarialidad. Y solamente pues el 30% restante está en pymes y en grandes empresas. Entonces, ese cuento que a cada rato vimos en todas partes de la pequeña empresa es lo que más crea empleo. En realidad en América Latina se refiere a una no pequeña, sino microempresa. Eso es donde más se crean empleos, pero contando también como microempresas el cuentapropismo. Y luego la otra, pues característica bastante descollante, pues es ese peso grande del cuentapropismo. Fíjense que tal vez se parecen más India, Pakistán, o se parecen mucho más India, Pakistán y Nepal. Aquí solo la parte urbana, una diferencia con el sur de Asia es que el sur de Asia es muy rural, a diferencia de América Latina que es tan urbano como Europa o como Estados Unidos. Y, y tiene de todas maneras, aún la parte urbana de esos países, aún menos peso en las pymes y grandes empresas, pero lo que uno ve es una distribución, como les voy a mostrar ahora, un poco más suave. Entonces, yo diría ese es el hecho fundamental desde el punto de vista de la literatura que hoy está pensando en desigualdad y pensando desde las empresas y la concentración de poder de mercado. Nosotros lo que vemos aquí es que en realidad lo que es predominante en la distribución de empresas, de tamaños de empresas, es la fragmentación más que la concentración. Por supuesto, eso implica cierto peso, pero de las empresas más grandes, pero es sobre todo que absorben muchísimos de los recursos productivos estas empresas menos, las más chiquiticas. Lo que les mostré aquí son promedios de esas regiones. Esta es América Latina, 11 países que están listados aquí abajo, los más grandes de América Latina. Pero no mira parte de esas regiones en distintos países, pues claro, hay algo de dispersión. Aquí está América Latina, la parte más rica de las economías occidentales, aquí Australia y Asia, etcétera. Y sí, hay dispersión. Por ejemplo, Grecia se parece a Chile, pero de todas maneras es muy predominante que en todos los países latinoamericanos comparados con cualquiera de estos comparadores hay mucho más peso en cuentapropismo, sobre todo en cuentapropismo y en microempresarialidad. Y como les decía antes, pues particularmente lo que es peculiar es que si ustedes miran Estados Unidos, Australia, Corea y demás, son unas distribuciones que son como crecientes. Es como que si la concepción que uno tiene es que mientras uno se mueve en el desarrollo, las empresas se van volviendo más grandes, pues sí, cuando nos vamos moviendo a países más ricos, toda la distribución parece irse corriendo hacia la derecha, hay más concentración en la cola derecha, pero menos concentración en cada una de las otras categorías. Pero si ustedes miran aquí América Latina, en este corte, que es como lo más fino que hemos logrado, uno acaba viendo una forma de U, con polarización en los dos extremos y un hueco en la mitad. El término mitad ausente ha sido muy discutido, como les decía antes, pero digamos, sin entrar en la controversia de si debemos o no llamarlo mitad ausente, si yo pienso que en todo, con una grado, digamos, unos países de medio alto ingreso, y toda la fracción de empresas que tienen desde 10 hasta 100 empleados, crea menos del 20% del empleo. Yo encuentro que eso de entrada es chocante. Entonces, no es cierto que sean las pymes las mayores generadoras de empleo en estas regiones, ni parece que estemos teniendo una vocación de movernos hacia llenar ese hueco de la mitad. Eh, Otra manera de ver esto que me gusta es esta. Aquí están simplemente pintadas esas categorías que les pinté antes: cuentapropismo, de trabajadores en microempresas, aquí en pequeñas empresas y aquí en medianas para adelante, para todos los países comparado con su GDP per cápita. Y entonces efectivamente el PIB
o más bien la cantidad de gente que está en el cuentapropismo es decreciente con el desarrollo, la cantidad de gente que está en la microempresarialidad es decreciente, en pymes y en empresas medianas y grandes es creciente, pero miren que América Latina cae casi toda por fuera de la línea de regresión, por encima de la línea de regresión en cuentapropismo y por debajo de la línea de regresión en empresas pequeñas. Digamos, me parece a mí un signo muy claro de missing middle y de que no es simplemente un problema de que con el desarrollo nos vamos a ir moviendo y toda la distribución se nos va a ir corriendo hacia la derecha. Una manera distinta de pensarlo es no la compare contra países más ricos hoy. Y váyase a cuando Estados Unidos o países que hoy son ricos tenía el mismo nivel de PIB per cápita que tenemos hoy en Colombia o en América Latina. Eso es lo que hacemos aquí. Nos damos cuenta que Estados Unidos tenía el PIB mediano de América Latina en 1900, perdón, el PIB mediano de América Latina de 2018, Estados Unidos lo tenía en el 48. O el PIB más alto, que es el de Chile para 2018, lo tenían en el 66. Entonces miramos a Estados Unidos en esas épocas, los 40, los 50, los 60, a ver si tenía tanto peso como tenemos nosotros de cuentapropismo en particular. Y lo que vemos es que realmente en ninguno de esos años llegó a acercarse al 30%, el máximo fue en los 40, fíjense, incluso antes de parecerse a América Latina en términos de PIB, y fue apenas el 20%, y aún si, digamos, desechamos los trabajadores en el gobierno para que se parezcan más las encuestas, sigue siendo mucho más bajo comparado con esos países que tenían ese PIB como el de Estados Unidos en el 40, en el 50, en el 60, que tienen muchas más altas pesos del cuentapropismo. Y de manera similar, ya no en el cuentapropismo, sino en los negocios con trabajadores, en cualquiera de los años para los cuales esta clasificación existe en Estados Unidos, desde los 70, el peso de las microempresas es muy pequeño, mucho más pequeño de lo que tenemos en América Latina hoy. Si bien, por supuesto, ha venido decreciendo desde alrededor de 18% hacia algo más cercano al 15% hoy en día. Bien, eso entonces es como el primer hecho. El segundo es que además esta concentración se correlaciona mucho, como decía antes, con la distribución de ingresos de las personas. Aquí al lado izquierdo tienen dos gráficas que ya vimos, el peso del cuentapropismo en el empleo y el peso de los empleados en microempresas contra el PIB. Y a la derecha tenemos esos mismos, pero no contra el PIB, sino contra el Gini, para todos los países para los cuales tenemos data. Y ustedes ven que es bastante correlacionado. Em, eso para decir, digamos, hay una primera señal de fuerte correlación con el ingreso. Como les decía, yo esperaría eso simplemente porque la productividad se va moviendo y buena parte de la distribución de ingreso depende de la distribución de productividad, pero no es solamente en ese sentido, como veremos más adelante. Déjenme solo mencionar que este peso grande de la cola izquierda no es solamente un tema sectorial, a veces la respuesta es claro, es que esos países no se industrializaron y es la manufactura donde están las grandes empresas, pero dentro de cualquiera de los tres grandes sectores, la industria, los servicios o la agricultura, América Latina tiene esta característica. Miren aquí, efectivamente en la industria el tamaño de empresas suele ser más grande, pero fíjense que aún dentro de la industria, pues América Latina tiene más concentración a la izquierda y tiene la forma de la U. En los servicios también, dentro de los servicios tiene más concentración a la izquierda. Ahí tiene menos forma de U y hay menos empresas más grandes. Y si en particular nos vamos ya no solamente a los servicios, sino a los servicios de mayor, ya no solo a los servicios, sino a los servicios de alta cualificación, esto partido a partir de los servicios, del nombre de la industria, del nombre del sector. Entonces volvemos a tener de nuevo mucha más concentración a la izquierda y de nuevo la forma de la U. Esta segunda gráfica acá son los servicios de
los que clasificamos como de bajo skill, que son restaurantes, hoteles y comercio. Bien, volviendo al tema de la distribución de ingresos, entonces, como les decía, el mensaje fundamental es que es muy correlacionada la distribución de ingresos con la distribución de tamaños de firmas y en particular que el peso de la pobreza no se puede desprender del peso del cuentapropismo y del peso de la microempresarialidad. Además que si uno, aquí tenemos una descomposición que les mostraré de tratar de pensar como en el espíritu de la literatura de misallocation, el peso de el misallocation por el exceso de personas con la productividad de esos sectores, uno esperaría que estuvieran justamente en los segmentos de cuenta propia y microempresarialidad versus el resto, y lo que vemos es que esa misallocation pesa, también tiene un peso relativamente importante en explicar la mayor desigualdad. Entonces esto primero es simplemente una visualización de esa correlación con los tamaños de empresas y aquí también, porque siempre surge en la discusión, le agregamos la informalidad laboral. Es decir, en particular aquí, quienes o no cotizan para pensión o no son ya pensionados. Entonces, lo que estoy pintando aquí para Latinoamérica, Estados Unidos, aquí para otros comparadores, lo que pasa es que solamente para Estados Unidos podemos tener esta medida del pago de pensiones entre nuestros comparadores. Lo que tengo es a los trabajadores, cualquier persona que se declare ocupada en la economía, em, organizados por el decil de ingresos laborales y repartidos de acuerdo con el tipo de negocio en el que se encuentran, si son cuentapropistas sin empleados, si son asalariados en microempresas, dueños de microempresas, asalariados en pymes o grandes empresas, o dueños de pymes o grandes empresas. Y las áreas, digamos, bronceadas como con los punticos, esas son las áreas de informalidad. Entonces, pues lo primero que quisiera mostrarles es mucho más oscuro, que son las categorías de menores tamaños de empresa en los menores deciles de ingresos. Y aunque también hay algo de correlación en Estados Unidos, fíjense que en todo caso el peso de la pymes es gigantesco, aún en los deciles más grandes de la pymes, perdón, y grandes empresas, aún en los deciles más bajos de ingreso, pesa mucho ese segmento en toda la distribución. No hay ningún decil de ingresos donde pese menos de 60% las empresas que no son ni microempresas ni cuentapropismo sin empleados. Mientras que en América Latina, pues digamos, el gradiente es bastante notorio y yo creo que a mí un dato que me impacta es que solamente el 3% de los ocupados en América Latina del decil 1, solamente el 3% están fuera de microempresas o cuenta propia. Prácticamente la totalidad de ellos están en ese segmento. Y claro, pues eso tiene mucha correlación con la informalidad. Es cierto que no es toda la informalidad. Fíjense que hay bastante peso de áreas sombreadas hacia acá. Pero si uno suma más bien sobre la informalidad, es cierto que la mayor parte de la informalidad está del decil 4 para abajo, que la mayor parte de la informalidad está también en esos segmentos pequeños y que en todo caso la informalidad de la cola derecha es una informalidad distinta y como ya les contaba, me imagino Cristina la semana pasada, pues no hay perfecta segregación, pero hay una altísima correlación. Em, en Europa, en todos los países de la Unión Europea, de nuevo hay algo de correlación, pero en ninguno hay un peso tan marcado de esos segmentos, ni siquiera en el primer decil de ingreso. Y si uno va a India, por ejemplo, también hay mucha menos correlación en este caso porque hay mucho más peso de el emprendimiento, digamos, de cuenta propia o de microempresa en todos los segmentos de ingreso. Bien, entonces el tamaño de empresa está bien correlacionado. Aquí hay otra manera de verlo. Aquí lo que tienen son regresiones del ingreso contra estas categorías de tamaño de empresa, incluyendo el cuentapropismo. Si simplemente pues uno
saca los promedios, pues digamos hay un gradiente bastante marcado, pero lo sigue habiendo aún si uno controla por características personales, de las cuales la educación es como la que más le baja el gradiente, pero sigue habiendo, digamos, se duplica el ingreso desde el ingreso promedio, desde el cuentapropismo, incluyendo los arquitectos y demás, hasta la gente que está fuera de la microempresa y la pequeña empresa. Aquí la categoría más alta es más de 50 empleados. Y por último, pues esta descomposición que les mencionaba hace un rato de las diferencias o de la desigualdad de ingresos. Entonces déjenme les cuento lo que hacemos. Em, lo que tienen ustedes pintado aquí es cómo se compara el ingreso antes de impuestos, ingreso laboral antes de impuestos de las personas en cada decil con el ingreso mediano. Por esto se acerca uno aquí entre el decil 5 y el decil 6. Si la distribución de ingreso fuera perfectamente equitativa, pues todo el mundo estaría en uno, todo el mundo tendría el mismo ingreso. Y lo que obviamente aquí pues lo invertimos, digamos, en la parte de abajo de la distribución, de tal manera que entre más V haya, hay más dispersión de los ingresos. Y entre más inclinación haya de esta V, hay más peso, por ejemplo, de la distancia entre el ingreso de la persona, de las personas en decil más pobre comparado con el mediano, versus qué tanto importa más el gran peso de las grandes riquezas comparado con el decil mediano. Em, América Latina es la zona sólida. Estos no son cálculos propios, estos son cálculos del World Income Database del World Inequality Project. Entonces, los datos no son idénticos, pero se parecen mucho. Ellos también los toman de las encuestas de hogares, los toman de las encuestas de hogares que utiliza la CEPAL, que tienen las categorías de tamaños mucho menos detalladas, entonces por eso no las usamos en los ejercicios que vienen, pero al final sí comparamos con lo que pasaría en CEPAL y nuestros mensajes no cambian de manera tan importante. Em, pero nos gusta esta porque esta soluciona el problema de la falta de ingresos en la parte alta de la distribución, como para que no demos una visión muy sesgada en contra de la desigualdad de la cola derecha de la distribución. Em, entonces, pues como ustedes ven, América Latina, que es la línea sólida, es más desigual, claro, aparece aquí más desigual que Estados Unidos y sobre todo, por supuesto, aparece más desigual que la Unión Europea. Aparece más desigual en ambos lados de la distribución, el lado de los altos ingresos y el lado de los muy bajos ingresos. Pero sí tiene una brecha más grande en la cola más izquierda comparada con Europa, sobre todo, y aún con Estados Unidos. Entonces lo que hacemos es, como les decía hace un rato, en esencia una descomposición, aquellos de ustedes que hayan eh, pues algunos de ustedes que pueden haber discutido esto conmigo antes en clase o que estén metidos en la literatura de productividad, estarán familiarizados con estas descomposiciones de Oli Peikes, pero en esencia esas descomposiciones funcionan para cualquier medida que sea un promedio ponderado. em, de cualquier cosa. En el caso de productividad, la productividad agregada pensada como un promedio ponderado de las productividades de las empresas, se puede descomponer entre la productividad promedio y la correlación entre el tamaño de las empresas y la productividad de las empresas. Lo que hacemos aquí es utilizar ese mismo espíritu y decir, el, el, la brecha promedio de ingreso, en este caso en el decil 1, es decir, esta cola de aquí, em, se puede calcular como un promedio a través de categorías de tamaños de empresas, de categorías, de las categorías que mencioné antes, cuentapropismo, de 1 a 10 trabajadores, etcétera, etcétera. Donde la ponderación es el peso de esa categoría, de tal manera que uno puede descomponer esa brecha de ingreso entre la brecha promedio a través de las categorías de tamaños y la correlación entre la brecha de cada categoría y el peso de esa categoría. ¿Por qué eso es interesante? Eh,
En esencia, para volver a la pregunta de si todo lo que pasa es que simplemente América Latina lo que tiene son empresas de menor productividad en promedio, y como son empresas de menor productividad en promedio, pues están más corridas a la izquierda y por eso son más pequeñas en promedio. Hasta ahora lo que he tratado de hacer es mostrarles descriptivas que dicen, esto no es simplemente corrido para la izquierda, es mucho más sesgado. Pero esta es una mirada que nos permite justamente descomponer entre ese, digamos, ingreso promedio, pensando en el ingreso como una señal de productividad, ingreso laboral de las personas que están en esos negocios, versus más bien si pesa en exceso o más, digamos, las categorías donde más brecha de ingreso hay. Eso lo hacemos tanto para Estados Unidos como para Latinoamérica. Entonces, lo que vamos a hacer es pensar vamos a descomponer la diferencia entre este punto y este punto de aquí, en eso, qué tanto es debido a un promedio de ingreso distinto versus una asignación distinta, diferencial de los ingresos. Y en esencia lo que encontramos es que ambos pesan, claro, en la productividad y el ingreso promedio en todas las categorías de tamaño es menor en América Latina, pero además la asignación desproporcionada, y déjenme, ay, pucha, no tengo aquí la tablita detallada, pero en esencia lo que pasa es que en el cuentapropismo hay mucha más brecha de ingreso de las personas del decil 1 comparado con el decil mediano, es decir, las personas no solamente están por debajo, sino que están mucho más lejos, la pobreza es mucho más pobre, por ponerlo de alguna manera, y digo, me refiero a pobreza porque sabemos que en América Latina todo el que está en el decil 10 de ingresos está en situación de pobreza. De tal manera que lo que estamos viendo, este peso, digamos, del misallocation le suma a esa distancia entre América Latina y Estados Unidos. Como les repito, este 4,76 no es exactamente la brecha entre estos dos números, justamente porque no son exactamente la misma fuente, no tiene los ajustes de los datos del World Inequality Database, porque no tenemos esa microdata tan detallada con tamaños de empresas, pero no es tan distante. Y de otro lado, sí hemos hecho con los datos de la CEPAL, eso está en un papercito chiquito que forma parte del proyecto de la CIR, el Latin American Inequality Review. Hemos hecho como, llamémoslo, pruebas de robustez, hemos regenerado las gráficas que les mostré arriba de correlación entre los niveles de ingreso y la distribución de tamaños usando la data del World Inequality Database ajustada con los ajustes que ellos le hacen para justamente que no sea que se nos está perdiendo la gente de la izquierda y que eso esté generando todos los meses. Y en realidad esos datos de hecho nos dan una correlación aún más fuerte, aunque de nuevo ahí las categorías son solo de cuenta propia, de 1 a 5 trabajadores y el resto. Pues eso, esos son, digamos, los datos, no les voy a repetir, creo que esos son los datos fundamentales, yo diría, para llevarse de aquí. Ya sabemos en la literatura, se sabe que los negocios, las firmas son más pequeñas en países menos desarrollados, en particular son más pequeñas en América Latina comparados con los países de alto ingreso, pero lo que traemos a la mesa es, primero, que no son solo más pequeñas, son mucho más pequeñas de lo que las cuentas han dado, y eso es porque eh, en los datos que hemos venido usando no se cuentan los negocios más chiquitiquiticos de todos, que son los más prevalentes, mucho del cuentapropismo, y que no es simplemente un tamaño promedio más pequeño, sino una forma diferente de la distribución, un sesgo mucho mayor, con una masa gigante a la izquierda y con un missing middle importante. Todo eso para decir, a la hora de pensar en desigualdad, y yo, digamos, por otras razones, y con gusto las discutimos basadas en otras cosas, diría también la brecha de productividad. Em, Tenemos que buscarla primordialmente en cómo hacemos para pensar en lograr desarrollar en X años o generaciones un aparato productivo cuya conformación sea muy distinta, y donde el emprendimiento como forma fundamental de vida no sea tan predominante. Eso se vuelve además cada vez más difícil en un ambiente en que el gig economy se pone de moda y cada vez vemos más que, digamos, incluso desde el punto de vista cultural y no solamente en América Latina, sino a nivel mundial, se cuestiona cada vez más el valor de la empleabilidad.
Pues bien, eso es, digamos, un poco lo que tenemos aquí y feliz de conversar. Em, Perfecto. Marcela, muchas gracias. Justo a tiempo. Está súper bien. Bien, a los asistentes, adelante. Vayan alzando sus manos para ir dando la palabra y escuchar sus comentarios y preguntas. Yo voy dando la palabra, claro que sí. Entonces ahí está Cristina, adelante, y luego Carolina. Sí, luego Camilo. Bueno, Marcela, Dale, súper Cristina. interesante la presentación y em, me, me siento muy, como que me gusta oír todo esto porque también confirma cosas que he venido analizando desde hace rato, entonces pues me gusta oírlas y también es interesante ver, pues porque yo creo que si bien en América Latina pasa mucho eso, yo tengo la idea que en Colombia pasa aún más. Entonces, eso me llama la atención. O sea, el porcentaje de trabajo cuenta propia en Colombia, pues es casi el doble que el de los países, de otros países grandes de América Latina, pues sobre todo cuando uno compara con México, Brasil, pues es desproporcionadamente grande. Y bueno, es difícil pensar por qué hay tanto, ¿no? Entre otras, la presentación que yo hice, la hice fue en el chat de Armando Montenegro, ok. Oiga, entonces, pero acabo de volver a proyectar, espero, el número que usted tiene en mente, que efectivamente Colombia, sobre todo en cuentapropismo, es descollante entre los países grandes de América Latina. sí, entonces pues también ahí estuvimos como discutiendo eso pues, hemos dicho, son las preguntas de siempre, pero uno dice, pero ¿por qué hay tanto cuentapropismo? Sin duda hay una parte que es el trabajo independiente dentro de las mismas empresas, muchas por, digamos, problemas en el sistema de contratación que figuran como cuenta propia, ¿no? Entonces, incluso trabajadores del Estado que figuran como cuenta propias. Pero yo veo que eso es el 10% de los trabajadores cuenta propia y el resto, pues no encuentra uno porque, El número que yo encuentro es exactamente eso, el 10% dentro de los cuenta propia. Es decir, exacto, de ese pues, 42 hay entonces, que sacar solamente 4%, 4 puntos porcentuales, de ese 40 y pico son lo que usted está mencionando. sí, hay otras cosas que son interesantes. Yo sí creo que, así como hablar de segmentación del mercado es algo como que ya no se utiliza, pues yo sí creo que en el cuentapropismo hay segmentación del mercado. Las cosas que yo hago de matrices de transiciones, como lo que hace Lazo, uno ve que las transiciones, así como entre formal e informal puede que no sean tan pequeñas, las transiciones entre cuenta propia y el trabajo asalariado son muy pequeñas. Y pues yo creo que eso es natural, ¿no? Si uno vende empanadas, pasar a pasar una hoja de vida, pues es un salto gigante. Y yo creo que hay que trabajar en esas transiciones. Pero bueno, la pregunta también más importante es, em, pues, ¿qué políticas hacer, no? Porque es que, como dice usted, si uno ahorita apoya a las empresas grandes, pues eso es como, hagan de cuenta, hago ingreso seguro, no sé. Pues, o sea, son políticas tremendamente improductivas em, perdón, pero impopulares, eh, pero pues de pronto es la salida. O uno ayudar a esas empresas pequeñas, pero uno no quiere ayudar a esas empresas pequeñas porque las termina incentivando aún más, ¿no? Entonces, pues yo igual tengo solo dudas de por qué hay tanto trabajo en cuenta propia. Eduardo Loro tiene unas teorías de que, pues digamos, la educación se hace mucho énfasis en digamos, el ser emprendedor. mm, en fin, María Angélica Arbeláez también encontraba que hay muy poca confianza en los otros en Colombia, entonces, pues eso hace que la gente, digamos, no se una con los otros. Está el salario mínimo, que pues también explica gran parte de esto, pero pues yo creo que no es todo. En fin, mejor dicho, Sí, eh, o sea, esa claramente ay, pucha, perdón, esto me iba a decir que me callara cuando ya llevara demasiado tiempo y se sonó cuando no tocaba. Eh, Esa es la pregunta del millón. Este paper, digamos, ya tiene un par de años, y fue el abrebocas pues que me llevó a mí a tratar de reenfocarme un poco en pensar en la respuesta de la pregunta del millón, más que seguir mirando solamente el segmento productivo formal, que es lo que yo típicamente he estudiado y solamente dentro de manufactura. M- Mi, eh, yo veo como unas
señales adicionales y algo de evidencia que yo creo que nos pueden ayudar a pensar en esto. Una, que es desde donde yo ahorita estoy estudiando este problema en un proyecto que se llama Jobless Industrialization, que es como donde estoy más metida ahorita. Una observación que me ha impresionado es que esta característica diferencia a América Latina en general, a los países que se industrializaron tarde, pero sobre todo América Latina desde el comienzo de la transformación estructural. Los países que hoy son ricos y todos, y los que, sobre todo aquellos que se industrializaron temprano, se industrializaron de una manera en que lo que era, digamos, transformarse productivamente en ese momento, que era pasar de agricultura a manufactura, generó tanto peso de la manufactura en el ingreso, en el PIB, como peso generó en el empleo. En el pico de la industrialización en los países, la manufactura pesó en el empleo aproximadamente el 25% del empleo y pesó en el PIB aproximadamente el 25% del PIB. Un poco más en Gran Bretaña, pero más o menos ahí en Europa continental, que se desarrolló temprano y demás. En América Latina y en general en los países que se industrializaron tarde, eh, llegó a pesar casi lo mismo del PIB. En Colombia es como 22 del PIB, pero de empleo no pasó de 15, de hecho en Colombia 13. Em, Eso para decir, ¿eso qué quiere decir? Estas empresas que son las que tenían potencial de volverse pymes y grandes empresas y demás, nunca absorbieron empleo, a pesar de que sí fue lo que se vendió, de que sí generaron lo que se vendió. Eh, y ese fenómeno está muy ligado. Entonces, ¿yo por qué digo que eso es muy importante para entenderlo? Porque siendo una característica así de persistente, las instituciones a las que tenemos que pararle bolas y demás, pues son las que ya estaban desde entonces. Yo empecé esta historia pensando un poco en las instituciones de mercado laboral. Yo estoy convencida de que el mismatch entre las instituciones de mercado laboral y la productividad de las personas, em, su potencial de generación de ingreso, es muy definitivo. Entonces, yo creo que todos sabemos, a todos nos preocupa que el salario mínimo esté en el percentil 50 de la distribución de ingresos, y eso quiere decir pues, que hay gente que se gana la mitad del salario mínimo, es decir, su productividad está más o menos alrededor de la mitad del salario mínimo. Y sabemos que ese ingreso es pura productividad porque ese ingreso no tiene, ese ingreso es en general cuenta propista. Entonces, no es que esté recibiendo un salario apachurrado, digamos, por poder monopsónico del empleador. En esa medida, digamos, yo creo que las instituciones de mercado laboral pesan mucho, pero lo que es que en la época de la industrialización el salario mínimo no era tan alto. Resulta que en esa época el salario mínimo era por sectores, por regiones, por tamaño de empresa, y solamente como en nuestras cuentas, como el 25% de los trabajadores realmente se ganaba menos que el salario mínimo. Es decir, estaba mucho más abajo en la distribución. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, yo creo que esta pregunta suya hay que darle muchas vueltas desde muchos ángulos, pero creo que requiere que uno de esos ángulos sea el modelaje macro estructural que le permita a uno poner historias a competir. Y no solamente, digamos, mirar diferencias locales en evaluaciones de impacto. Locales quiere decir, digamos, restringidas a una política particular para un segmento particular. A nosotros nos está dando en este momento que el salario mínimo combinado con otros costos laborales tiene que pesar de una manera importante, dada la distribución de capital humano. Pero la historia que usted cuenta de Lora, a mí me suena mucho, digamos, para pensar, creo que capital humano es una cosa fundamental. Entonces, yo creo que un foco fundamental tiene que ser en capital humano. Unos de nuestros contrafactuales, pero ese paper todavía está muy preliminar, buscan ver qué pasa si uno logra mover la distribución de capital humano. Y estas características que estamos viendo aquí, más digamos lo que sabemos sobre capacidades gerenciales y demás, creo que apuntan a que hay brechas importantes de capital humano para subsanar en la población que hoy es más vulnerable y que no son simplemente brechas de dele más educación, son brechas específicas que hacen que esas personas estén preparadas solamente para un proyecto de vida en el emprendimiento de supervivencia y no en la empleabilidad. Eso habla de soft skills, eso habla
de capacidades, digamos, para la ciudadanía, para la interacción, y no solamente de aprender más matemáticas y más lectura. Y también tiene que haber algún tema, digamos, de emprendimiento que hace que lo mínimo que usted necesita para armar una pyme no esté ahí. Total, yo creo que las respuestas van más por el lado del capital humano, digamos, combinado con las distorsiones, digamos, que se generan especialmente en el mercado laboral, y que tenemos que seguir poniéndoles cuidado y cuantificándolas. Pero no estoy segura ya por los números que le cuento de que sea solo el salario mínimo, sino otras restricciones que tienen que ser restricciones, digamos, discretas a la entrada, a la característica, al tamaño pyme. Em, yo seguramente, con toda certeza, el salario mínimo es una de ellas, pero tiene que haber otras, porque como le digo, en los 70s el fenómeno era similar, pero el salario mínimo no era tan alto. Ujú. Anyways, eso es como mis 2 centavos sobre en qué estoy pensando, pero yo creo que esa es obviamente la fundamental, la que tenemos que apuntarle, porque en términos de políticas, pues si tengo razón en lo que estoy diciendo, pues estamos hablando de política educativa, pero también política de extensionismo en las empresas con una mirada de la productividad muy particularmente enfocada en el empresario, en el emprendedor, y de políticas laborales que se repiensen muy al estilo de lo que la misión de empleo de hace 2 o 3 años mencionó. Sí, perfecto, muchas gracias. Pues sí, hay que seguir pensando en esto. Sí, yo también, porque como que mucha gente le dice a uno, no, ahora que está de moda este tema del poder de mercado, entonces dice, no, pues es que es el poder de mercado y hay que seguir subiendo el salario mínimo, pero me dice, bueno, aquí ya hicimos la tarea. Y entre otras uno cree que ese salario mínimo lo que hace es darle más poder de mercado a las, pues porque crea más oferta de trabajo y eso aumenta más el poder de mercado de las firmas. Entonces, pero bueno, yo creo que es algo que tenemos que Sí, seguir ese discutiendo, es es otro súper tema que hay que interesante. estudiar. Es la otra historia que compite con estas. Nuestros cálculos de markups y de markdowns del mercado laboral nos dan a nosotros que América Latina tiene más poder de mercado promedio que los países de alto ingreso, pero menos que los países de PIB similar. Y todos los cálculos para todos los países, incluyendo la literatura que está resaltando el poder de mercado, cuando uno mira no solamente el promedio del agregado, sino la distribución, los markdowns tienen una masa grande en alto poder de mercado, pero también una masa grande en markdowns por debajo de uno, es decir, empresas donde los empleados ganan salarios por encima de su productividad marginal, que sería, por ejemplo, lo que puede hacer un salario mínimo o lo que puede hacer una negociación colectiva con un sindicato fuerte. Em, entonces, es un poco para decir que el lado del poder de mercado lo vemos, yo creo, o sea, yo empecé pensando en poder de mercado cuando me metí en este tema, pero a mí cada vez los números me dan menos, que es por ahí la cosa. Listo, gracias. Súper. Muchas gracias. Carolina, buenas tardes. Adelante. Hola, hola a todos, qué bueno verlos, gracias. No, pues yo te iba a preguntar justamente por el paper del poder de mercado. O sea que ya medio contestaste la pregunta que tenía, porque básicamente quería preguntarte cómo se sincronizaban estos dos resultados que a veces es un poquito contraintuitivo, o por lo menos en mi prior era, yo no esperaba que fueras a encontrar ese tipo de resultados en el paper de mercado que encontraste, ¿no? Como que de pronto sin pensarlo demasiado me imaginaba pues que era que no iba a haber tanto poder monopsónico dada la estructura de productividad de América Latina, ¿no? Pero bueno, ya contestaste la pregunta, así que no sé si quieres elaborar un poco más. Sí, sí, pues sí, con gusto, con gusto. Este tema me parece a mí súper importante. Entonces, eh, varias cosas. Lo primero es que esas medidas, entonces, ¿qué hicimos en ese paper? Calculamos los markups y los markdowns de los países latinoamericanos comparados con el resto de países que tenemos en una muestra del World Bank Enterprise Survey. ¿Por qué? Porque esa literatura está muy enfocada en desde los datos de las empresas
sacar esas medidas residuales de markups y de markdowns que salen digamos, el proceso de minimización de costos de la firma, que son en realidad unas medidas sí, residuales. Entonces el markup es lo que sea que es la distancia entre la elasticidad del factor de producción y el cost share del factor de producción, que en competencia perfecta deberían ser iguales, y la brecha, digamos, habla sobre el poder de mercado. Esa es un poco como la lógica de esto. Si uno hace eso pensando en el input trabajo, entonces pues ahí también va a estar metido el poder de mercado potencialmente monopsónico que podría tener un empleador que le saque al empleado un pedazo de su productividad marginal, no le pague todo lo que el empleado le da de productividad marginal. Eso es a lo que llamo markdown. Entonces, lo que hacemos en ese paper es tratar de reproducir esa literatura. El paper famoso es ese que se llama Global Market Power de Jan De Locker y Jan Eckhout, con Unger, y lo que hace es tratar de calcular esos markups para todo el mundo. En ese momento ellos no tenían la división con markdowns, que se ha vuelto más frecuente en la literatura después. Sobre todo usaban datos de Compustat, que a la hora de pensar en América Latina, pues cubren unas poquiticas empresas que están en bolsa o unas empresas muy grandes que reportan a superintendencias particulares. Entonces, realmente no son nada representativas. Entonces, nos vamos a los datos del World Bank Enterprise Survey, y lo que encontramos son como dos cosas grandes. Una, que el poder de mercado promedio y agregado es mayor en países menos desarrollados. Tal vez alguna gente lo esperaría. Em, Dos, que como le decía, en América Latina, pues sí es mayor que en países perdón, que países más desarrollados, justo porque como que el desarrollo va reduciendo el poder de mercado, por lo menos en correlaciones. Pero peculiarmente América Latina, que es más desigual que pares de PIB, tiene menos poder de mercado que esos pares. Y además tiene como más dispersión y por lo tanto más medidas de esas que les contaba hace un rato, en donde los markdowns, pues sí, hay unos markdowns más grandes, pero también hay unos markdowns mucho más chiquitos. Entonces, yo creo, si le entendí bien cuál era su prior, me da la impresión de que lo que encontramos cuadra más con su prior que con lo que era el mío, porque encontramos un poco menos de poder de mercado en América Latina y sobre todo en el mercado laboral. Señor, ya está de salida. Ah, listo. Listo, perfecto. Gracias. Perdón. Tengo que salir justo a las 4:15. Entonces, pues eso es lo que por el momento encontramos con caveats. El World Bank Enterprise Survey es de todas maneras solamente formales. Es de todas maneras formales, en realidad solo en manufactura lo que podemos usar creíblemente de los datos. Así es que esto es el poder de mercado en la En las parte regulada del mercado, manufactureras y eso deja formales. por fuera a todos los demás. Ya. Pero en lo informal, pues con los números que acabamos de ver, estamos hablando de casi todo el mundo en cuentapropismo, o mucha gente en cuentapropismo. Y entonces, en ese fragmento, sí que menos poder monopsónico, porque pues yo soy mi propio empleador, nadie está ejerciendo poder monopsónico sobre mí. Seguramente hay otras explicaciones. Uno podría pensar que el poder de mercado de otros es el que no me permite volverme una empresa más grande. Em, pero digamos, yo creo que ese hecho de no tener tanto poder de mercado como yo esperaba, se ve muy exacerbado cuando pienso en la informalidad, y además cuando pienso en la informalidad como potencial, digamos, costo de oportunidad, como hay un paper reciente de Amodio y Pamela Medina sobre esto, que le deja a uno la impresión de que efectivamente la informalidad, además desde el punto de vista de causalidad, debería reducir el poder de mercado porque se vuelve un outside option para los trabajadores. Sí, ok, vale, gracias. Perfecto. Excelente. Camilo, adelante. Bueno, Marcela, súper interesante. Tengo una preguntita más de reflexión sobre cómo modelar estas cosas, ¿cierto? O sea, porque yo siento que pues para poder traer políticas novedosas nos toca revisitar los modelos, y lo que siempre se está usando en esta literatura son los modelos tipo MELIS de selección, ¿cierto? Que muestran ya un patrón más monotónico de crecimiento de las empresas. Y claramente aquí hay algo de dos equilibrios estables, como una trampa de pobreza en el lado de las firmas. Entonces, o sea, quisiera saber si has pensado cómo modelar estos patrones de los datos
para que nos lleven a pensar en esos contrafactores de las políticas. Sí, yo creo, justamente en este paper que les estaba contando hace un rato, pues lo que tenemos es un modelaje más estructural. Yo creo que la clave aquí es pensar desde la escogencia ocupacional de las personas, y pensar las empresas como organizaciones que se forman endógenamente a partir de las capacidades que hay en la economía, sobre todo fundamentalmente las capacidades de las personas. Entonces, en ese paper en particular lo que hacemos es arrancar de una distribución de personas. Esas personas tienen capacidades y tienen capacidades, además, por todo lo que yo he hecho antes en mi trabajo sobre empresas, digamos, yo estoy convencida de que uno no puede pensar la productividad unidimensional y que tiene que pensar tanto en los lados de innovación como en los lados de costo-eficiencia y eficiencia técnica, de tal manera que modelamos las personas como gente con habilidades bidimensionales sobre esas dos dimensiones, y luego son esas personas las que se asignan y arman empresas. Unas armarán empresas y contratarán a otros se dedicarán a ser empleados, otros se dedicarán al cuentapropismo, cosa que depende de una combinación de sus habilidades con las instituciones que imperan en el mercado. Entonces, por ejemplo, ¿qué hace el salario mínimo en ese tipo de ambientes? Si yo no le puedo pagar a una persona por debajo de X, pero esa persona, la productividad que genera en una empresa es por debajo de X, pues seguramente no contrato a esa persona y esa persona puede estar en el cuentapropismo. Es posible que esa persona en todo caso hubiera decidido estar en el cuentapropismo, digamos, dados sus atributos, pero también es posible que se vea obligado a estar ahí, por ejemplo, por algo que le impide pasar al otro segmento. Entonces, esa es como la conformación que tenemos en ese paper en particular. Lo que yo sí creo que es muy, muy importante es pensar, digamos, desde las capacidades productivas, incluyendo la distribución de personas, y no dejar por fuera el segmento que no tenemos en el Merits Model. Cuando yo lo he usado antes, pensamos en el Merits Model como empresas, y no nos cabe en la cabeza una persona que vaya a trabajar solita. Gracias. Súper. Bueno, Bueno, no veo más manos alzadas y precisamente para que logremos cerrar a tiempo, Marcela. Claro que sí, simplemente unas palabras de cierre. Muchas gracias por la intervención, por las preguntas a todos los asistentes. Recuerden que la idea es estos encuentros del Grupo de Economía Laboral los queremos hacer una vez al mes, primer lunes o martes de cada mes de forma virtual. Fíjense que nos podemos conectar desde muchos lugares dentro y fuera de Colombia. Entonces, si tienen sugerencias adicionales para la agenda futuro, bienvenidos. Claro que sí. Precisamente Carolina se está postulando para el próximo paper. No. Yo iba a poner una carita feliz porque Bueno. me pareció muy chévere la intervención de hoy, la verdad. No, súper. Pero bienvenido. Me dieron bienvenido la si tienen- clase que necesitaba sobre la medida del Markdown sin Perfecto. pedir, así que gracias. No, ni más faltaba. Pero igual, bienvenida a las sugerencias para trabajos posteriores. Sí, Marcela, sí, yo creo que otro más día. adelante, el próximo año, para que presentes, por ejemplo, el paper de Jobless Industrialization, yo creo que para el momento del próximo semestre encajaría muy bien con la discusión. Entonces, yo creo que la vamos a contactar buenísimo. Yo nuevamente, si cuando usted le tenga parece. resultados cuento. Cuando Eso, tenga resultados cuento, que por ahora seguimos perfecto. ahí peleando con el modelo que Sí, Camilo no hay quiere. problema. Más adelante, no hay ningún problema. Pero adelante, la idea es que este sea un espacio de debate y de conversación muy plural y que todos aprendamos. Entonces, pues sí, yo creo que podemos dejar acá. No sé si estamos así. Gracias por el tiempo, gracias por la intervención y bueno, seguimos en contacto. Gracias. Muchas gracias, Marcela. Gracias, Muchas Marcela. gracias. Hasta luego. Saludos Chao. a Les todos. vaya Que les bien. vaya muy bien. Muchísimas